Entonces este es un corte histológico de riñón. ¿Qué es la nefrona? del riñón. Pregunta de entrevista. Ajá, entonces este es un riñón. El riñón no tiene forma de riñón. Buena pregunta, ¿a que por qué no tiene forma de riñón de frijol? Allá tiene la respuesta. Contalo, ¿eh? La forma de frijol es una vida macroscópica, o sea, nivel de ¿Cuánto le ponen? Ponga ese. Cero por la forma. Literal. Bueno, bien, Fontalvo. Está bien. Fontalvo, él es Fonseca. Seca la cosa. Bueno, aquí ya se ven mucho más glomérulos renales, ¿verdad? Entonces, oiga, este es un corte del parénquima renal en donde se observan glomérulos renales más o menos normales, pero en la periferia hay un infiltrado inflamatorio linfocitario, zonas de glomérulos con cambios fibrosos y fibrosis. Aquí se observa mucha más inflamación, infiltrado inflamatorio, fibrosis y un foco de tiroidización tubular. Tiroidización tubular. Entonces ya les dije tres cambios importantes en este riñón: infiltrado inflamatorio linfocitario, fibrosis y tiroidización tubular. ¿Cuál sería el diagnóstico? Una glomerulonefritis. Hola. Charlie. Ya no le podemos quitar las fallas porque... Ahí está el lapicero, yo lo dejé. Ajo. dándole ahí, dándole, yo la dañé. ¿Le pusiste la falla? Bueno, entonces ese es el diagnóstico histológico: fibrosis intersticial y tiroidización tubular. Ese es el diagnóstico microscópico de una pielonefritis crónica. ¿Qué es la pielonefritis? Es la inflamación de la pelvis renal y del intersticio, ¿verdad? ¿Cómo se clasifican? En agudas y crónicas. La crónica macroscópicamente se caracteriza porque el riñón es pequeño y la superficie externa es irregular, los contornos son irregulares. Tiene múltiples cicatrizaciones del riñón en su parte externa que le da un aspecto de picadura de pulga. Entonces el riñón de una pielonefritis crónica es pequeño, con cicatrizaciones, con aspecto de picadura de pulga, e histológicamente se caracteriza porque hay infiltrado inflamatorio linfocitario intersticial asociado a tiroidización tubular y glomerular y fibrosis. ¿Qué importancia tiene la fibrosis en un riñón por una pielonefritis crónica? Porque reemplazar por el tejido, o sea, hay un cambio, por decirlo así. ¿Y qué pasa con eso? Hay disfunción renal. Entonces hay una alteración en la función renal porque el tejido renal ha sido reemplazado, como lo dijo aquí el compañero de Félix, por tejido cicatrizado. Entonces lo importante de saber si es una pielonefritis aguda o crónica es la evolución de la enfermedad. La pielonefritis crónica evoluciona a la insuficiencia renal.
En cambio, la pielonefritis aguda es un proceso inflamatorio que cursa con edema, aumento de tamaño del riñón y formación de microabscesos. Es autolimitada. Con una buena hidratación el paciente puede ceder, pero el uso de antibióticos no está de más, aunque los antibióticos también pueden ser nefrotóxicos. Entonces, de acuerdo a la severidad del cuadro, nosotros podemos suministrar líquidos y la enfermedad puede ceder espontáneamente. Si la infección es mucho más severa, entonces utilizar antibióticos para evitar complicaciones, como por ejemplo la evolución a una pielonefritis crónica. Entonces hacemos un recorrido. Infiltrado inflamatorio crónico, tiroidización tubular, glomerular, fibrosis intersticial, para el diagnóstico de pielonefritis crónica. ¿Cuál es el agente etiológico más frecuentemente relacionado con la pielonefritis aguda? La Escherichia coli, que se transmite por vía ascendente y por las características de proximidad de los genitales con el meato urinario, lo que hace más susceptible a las mujeres a sufrir de esta enfermedad, ¿verdad? Y por vía hematógena puede ser otra vía cuando el estafilococcus aureus proveniente de una endocarditis invade también al riñón y produce la infección. Estabas ahí, ¿verdad? ¿Y esto qué sería? ¿Ah? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijiste? Un ganglio. ¿Este que sería? Un folículo linfoide secundario, como el centro germinal. La zona, pero esta zona del mato está pálida, debería estar más oscura. Hasta ahí llegó el ganglio. Un vaso. No, no es un vaso. Huele a orín aquí. Parece pulmón. Máximo. Maximízate ahí, a ver. Y entonces esto aquí, todo este poco de túbulos largos, asas delgadas, una vejiga. Pero si ahorita les mostré un poco de esto, un glomérulo. Ah, no parece. No parece. Este es un glomérulo renal y estos son los túbulos que se encuentran allí, asa delgada, mejor dicho, ya hay de todo, está todo enrollado ahí. Ese es un corte de riñón, pero este corte de riñón hace parte de la zona medular. De aquí para acá hay pocos glomérulos y hay más túbulos y presenta una masa. ¿No veo la masa? Un
Entonces, un riñón con una masa que tenga estas características, un paciente masculino, fumador, o que trabaje en la industria de elaboración del cable, que trabaje con el cadmio, que presenta hematuria, masa y dolor abdominal, entonces sería un carcinoma renal, ¿verdad? Macroscópicamente esta masa se localiza en la corteza del polo superior del riñón. Puede ser única, múltiple y puede ser uni o bilateral. Repito, la masa puede ser única, una masa en el riñón, múltiple, varias masas en un riñón, en un solo riñón o en los dos riñones, y se localizan en el polo superior y por lo general son de color amarillento. Estas masas histológicamente están representadas por células con núcleos pnóticos centrales y un citoplasma claro, como si tuviera lípido en su interior. Un citoplasma claro. Sí, pnótico. Entonces, ¿cómo se llama si tiene el citoplasma claro? Un carcinoma de células claras del riñón. Mucho gusto, se lo presento. Repito, es una masa amarillenta, lobulada, única o múltiple, uni o bilateral. Se presenta en personas fumadoras, en personas que están expuestas al cadmio y se pueden presentar de manera esporádica o asociadas a un síndrome clínico, cuyo defecto genético se relaciona en el gen VHL del cromosoma 7. El gen VHL significa von Hippel-Lindau porque cuando se asocian a una enfermedad se le denomina síndrome de von Hippel-Lindau. Se escribe von Hippel-Lindau y se caracteriza por presentar quistes renales o carcinomas de células claras asociados a hemainioblastomas cerebelosos, quistes del páncreas, entre otros, y otros tumores vasculares. Entonces, vamos a hacer un recorrido de este tumor. Para eso el citoplasma claro, hipnótico, con núcleo ¿qué? El núcleo es el que es pnótico. Núcleo pnótico central claro rodeado por un citoplasma, central rodeado por un citoplasma claro, lo que le da la denominación de carcinoma de células claras. Es el tumor maligno más frecuente del riñón en el adulto, porque se acuerdan que allí encontramos también el carcinoma papilar del riñón y el carcinoma de células cromófobas, que tienen un porcentaje de aparición mucho menor que estos tumores y que también se deben a defectos genéticos que pueden ser esporádicos o pueden ser también asociados a síndromes clínicos. Oigan, el hecho de que a una persona se le presente un carcinoma de células claras del riñón y no tenga otras manifestaciones no quiere decir que no esté asociado al defecto genético. ¿Está claro? Porque uno dice de manera esporádica solamente se le presentó la masa en el riñón al señor, pero él también tiene el defecto genético. Von Hippel-Lindau. Salud. Estoy en stand-by. Me sorrí mucho. Ay, se escuchaba tan feo. Lo sorrí mucho. Ay, ¿qué pasó? Un policía con arma al lado y se me olvidó. Ay, Bueno, la tercera lámina.
Ya este es un tema que no hemos revisado ahí en teoría, pero que vale la pena que lo veamos aquí. Este es el caso de una joven de... ¿Cuántos años tiene tú? 20. 20 años de edad, quien se ausenta de las clases mensualmente por presentar dolor tipo cólico Ay, profe, no fue una sola vez. Ah, sí, El semestre pasado. intenso, con sudoración profusa y que se relaciona con la menstruación. Ya un día el médico allá en la clínica, ¿dónde queda tú? Bonadona Prevenir, le hizo una ecografía y le dijo: usted tiene El mío va a 18 un quiste en el ovario derecho que mide 7 por 5 centímetros. ¿Ah? El mío voy a decir 3.5 centímetros. 3.5. El tuyo. ¿Tiene un quiste? 2. Una aquí y otra acá. sí, nombre? El mío más que el otro. ¿Tiene nombre el quiste? No. Se llama No Juanito. tiene nombre hablador. Ah, bueno, listo. Entonces, Felipe. le colocan buscapina compuesta cada vez que se le quita el dolor y desaparece con la menstruación definitivamente. Al otro mes, otra vez. Mira, eso no me quita nada. Le hacen una oforectomía, que es la extirpación del ovario. Y en el microscopio se observa tejido ovárico Usted sabe que era una pregunta. con una lesión quística que contiene estas estructuras glandulares muy similares al del endometrio. Al del endometrio. Entonces el diagnóstico del doctor Henry Vargas es una endometriosis. ¿Qué es la endometriosis? La inflamación del endometrio. Ojo, como lo dijo él, cuando el tejido endometrial se va, Crecimiento de tejido endometrial en una zona genéticamente diferente. hay varias teorías. Bueno, a ver, ¿cuál es tu definición? Ojo, él dijo, cuando el tejido endometrial se va hacia otro sitio. Esa es una de las teorías. Crecimiento de tejido endometrial en una zona diferente adentro del útero. O sea, Es un crecimiento del tejido endometrial en una zona diferente al útero. Es otra definición. Es otra hipótesis. Es una metaplasia. ¿Qué es la metaplasia? Por otro maduro, pero más resistente, ya que no hay un estímulo lesivo que estimule la producción del tejido endometrial. Bueno, sí, las dos definiciones son acertadas gracias a las hipótesis planteadas para esa enfermedad. La endometriosis es la presencia de tejido endometrial en un sitio diferente al útero. Es la presencia de tejido endometrial a un sitio diferente al del útero. Existen varias teorías planteadas para la explicación de por qué ese tejido endometrial está en otra parte y no allí. Los sitios más frecuentes de aparición son el ovario, el tabique rectovaginal, la trompa uterina, el apéndice y otros sitios extraños pero comprobados científicamente, como por ejemplo la mucosa nasal. Leo, ¿verdad? Entonces las tres teorías hablan de la implantación directa del tejido endometrial por reflujo, la regurgitación. Cuando la mujer menstrua, en vez de salir por la vagina, el tejido endometrial sangrante se devuelve por la trompa y se puede depositar en la trompa, en el ovario, en el tabique rectovaginal y en el peritoneo. Esa es una teoría aceptada, tan aceptada que hay una descripción de algunos casos de embarazos extrauterinos. Es decir, en un foco de endometriosis peritoneal también cayó un óvulo fecundado y surgió el embarazo ahí. o sea, que la teoría de la regurgitación dice básicamente que en otras pacientes de las mujeres, cuando no tienen endometriosis y las mujeres normales presentan esa regurgitación por medio de las trompas. Entonces, que cuando se da ese flujo retrógrado, lo que pasa es que hay tejido endométrico que se queda almacenado en ese tejido. Correcto. Pero
pero explica eso, ¿verdad? La otra teoría es la migración anómala de una célula madre totipotencial en el desarrollo embrionario, lo que hace susceptible a órganos que tengan el mismo origen embriológico como los ovarios, las trompas, para que nazca una célula allí que se desarrolle simultáneamente y se produzca entonces un endometrio adicional al endometrio normal. Lo cierto es que el periodo o el ciclo menstrual que cursa con desprendimiento de la membrana, así como ocurre en el útero, también ocurre aquí dentro del ovario, y por eso es que ocurren las lesiones dolorosas intensas, ¿verdad? ¿Cuál es la otra teoría? La iatrogénica. Bueno, esa teoría de la falta de migración celular es la que explica las epístasis en mujeres menstruando, es decir, sangrado nasal cuando hay una menstruación. Y hay como unos 2 o 3 casos descritos en la literatura a nivel mundial. La iatrogénica es cuando el cirujano, a través de sus implementos en un procedimiento quirúrgico, arrastra tejido endometrial que puede depositarlo en el tejido celular subcutáneo después que hace la sutura. Y cuando la persona empieza su proceso de cicatrización, ese tejido que se trajo el cirujano con las pinzas, tijeras o bisturí, empieza a desarrollarse formando una masa que está constituida por tejido endometrial y que también va a sufrir sus cambios cíclicos cuando haya menstruación. Entonces, esa es la otra teoría. ¿Cuál es la cuarta? Y la de la metaplasia. Bueno, listo. Entonces, existe otra lesión que se le denomina adenomiosis. ¿Qué es la adenomiosis? De tejido endometrial en el miometrio. Se le considera la endometriosis interna, porque es que un foco de tejido endometrial queda atrapado en el espesor del músculo o miometrio y también va a sufrir cambios cíclicos, también va a producir manifestaciones dolorosas cada vez que haya desprendimiento. O sea, según un recorrido, muchas veces el diagnóstico de endometriosis puede hacerse sin la presencia de epitelio endometrial. Basta con que haya una lesión hemorrágica y que en vez de epitelio contenga macrófagos cargados de hemosiderina, o sea, hemosiderófagos. Con la presencia de los hemosiderófagos y sin presencia de epitelio, nosotros podemos hacer el diagnóstico de quiste endometriosis o endometriosis. Ahora, macroscópicamente, oíganlo bien, macroscópicamente, porque lo pregunto en el examen, la lesión característica de la endometriosis es una lesión grande, quística y achocolatada que se le denomina, o quiste de qué? Quiste de chocolate, porque no huele a chocolate. Cuando uno lo corta, tiene un material hemorrágico del color chocolate. Entonces se le denomina así. Recuerden que el diagnóstico de las enfermedades desde el punto de vista de la histopatología se hace en un 50% por la observación macroscópica y el otro 50% por la microscópica, ¿verdad? Si yo tengo un quiste de chocolate, esperaría encontrar glándulas endometriales aquí o hemosiderófagos. Y hago el complemento. O sea, yo tenía una pregunta, si existe la decía que incluía como tal el sitio de replicación de la muestra. ¿Cómo se llama? O sea, el hecho de chocolate. Así. El hecho de, eso de tener el sitio no solamente ya. O sea, hay otra patología que yo... Bueno, correcto. Eso se llama diagnóstico diferencial. Cuando nosotros tenemos un tumor maligno en el ovario que se llama carcinoma endometrioide. El carcinoma endometrioide es una lesión que suele ser confundida con frecuencia con un quiste endometrioso y puede ser peligroso porque puede confiarse uno pensando que es una endometriosis común y si no le mira el detalle celular
puede diagnosticarlo como endometrioma y puede ser un carcinoma endometrioide. Gracias por la pregunta. Bueno, vamos con otra lámina. Bueno, entramos a un tipo de lesiones que tampoco hemos visto en teoría, pero estamos próximos a revisarla, ¿verdad? Que son los tumores de ovario. Resulta que los ovarios son órganos que en su gran mayoría las enfermedades que presentan son de tipo tumoral, salvo algunos procesos infecciosos pélvicos que lo afectan de manera externa. Es decir, una enfermedad de transmisión sexual produce una vaginitis, una vulvovaginitis, y si no se le hace un tratamiento puede ocurrir una enfermedad pélvica inflamatoria que puede involucrar al ovario. Pero enfermedad inflamatoria propia del ovario como tal no la hay. Solamente algunas lesiones quísticas, como por ejemplo los quistes foliculares de ovario, los folículos quísticos, que no son lo mismo. Los folículos quísticos son dilataciones de los folículos ováricos que miden menos de 2 centímetros. En cambio, los quistes foliculares ya miden más de 2 centímetros y tienen repercusión. Niños, los voy a parar allá en el rincón. Entonces les decía que los tumores de ovario son prácticamente las enfermedades exclusivas del órgano. Pueden ser primarias y pueden ser metastásicas. ¿Quién me recuerda cuál es la metástasis que llega a los ovarios? El carcinoma de mama, Gastrointestinal, que se llama ¿cómo? Tiene células en anillo de sello. el de Gutenberg. Se le llama tumor de Krukenberg. Muy bien. El tumor de Krukenberg es un adenocarcinoma difuso de estómago que hace metástasis al ovario. Ocurre en el 5% de los tumores de ovario. El 5% de los tumores de ovario son metástasis y son casi que exclusivamente los adenocarcinomas difusos de estómago y algunos de colon. Pero resulta que la gran mayoría de los tumores de ovario son de origen epitelial. Es decir, la clasificación de los tumores de ovario está basada en el origen del tumor. Ellos se pueden originar del epitelio de superficie. Recuerden por histología que en el ovario el epitelio tiene una superficie epitelial que es epitelio cúbico simple. Se llama epitelio celómico o epitelio de superficie. De ese epitelio se originan el 70 al 80% de los tumores de ovario. De ese sitio. Debajo de ese epitelio está el estroma y los cordones sexuales. De allí se derivan el 5% de los tumores de ovario, del 5 al 10. Dentro de ese estroma está el folículo ovárico, que está constituido por células de la granulosa, células de la teca. Ocurren tumores de los células de la granulosa y tumores derivados de las células germinales, dentro de los cuales ustedes han oído mucho al teratoma, ¿verdad? El teratoma es el tumor germinal más frecuente que ocurre en las gónadas femeninas y masculinas, y en el ovario se originan de allí, de los folículos ováricos. Entonces, este tumor que está aquí es un tumor que se deriva de las células epiteliales o del epitelio celómico. Por favor, los celulares, cuando yo termine de hablar, pueden
leer todo lo que quieran por WhatsApp, todo, pero ahora que yo termine, pues lo utilicen, si no, ya miren que se me está, las poquitas palabras que digo, enseguida se me daña la voz. Entonces, hay que aprovechar. ¿Ah? Exactamente, esa es una estrategia frescola. Bueno, entonces, este tumor que está aquí es un tumor de ovario de origen epitelial que se llama cistadenoma seroso. Cistadenoma seroso son los tumores benignos, los tumores de ovario más frecuentes que hay, los que se derivan del epitelio y exclusivamente estos, los serosos. ¿Por qué se les llama seroso? Bueno, porque clínicamente estos son tumores que están constituidos por unas células epiteliales y que conforman unas cavidades quísticas de gran tamaño. Y que este epitelio, ¿recuerdan la definición de quiste? Es una cavidad tapizada por un epitelio que contiene material líquido o semisólido. Este epitelio que está aquí produce material líquido muy parecido al suero, por eso se le llama tumor seroso. Tumor seroso, porque produce un líquido parecido al suero. Muchas de las pacientes que tienen estos tumores consultan porque tienen el abdomen crecido y no menstruan. Y si están en edad productiva pueden llegar a pensar que están embarazadas. Al hacerle la ecografía, señora, usted no está embarazada, usted lo que tiene es un tumor de ovario que crece enormemente. ¿Por qué? Porque como está en el piso pélvico y no hay quien le obstruya el crecimiento, se empiezan a llenar de líquido. Como ya el ovario no está ovulando porque ya no hay ovario sino solo tumor, entonces tiene amenorrea y esto le ha alterado el ciclo menstrual y ella piensa que está embarazada. En el hospital de Sabana Larga. ¿De qué tamaño era? Era como así. Estaba no pequeño. cabía ni siquiera en la riñonera, tuvieron que mandarlos con la pulsera estéril para meterlo. Estaba pequeño porque puede ser más grande. ¿Ya? Normalmente cuando se corta un tumor de estos, llenan la batea de la plata donde se procesan esos especímenes de líquido. No es horrible, como el agua. Horrible de grande. Ah, ya. Bueno, entonces, estos tumores se les llama así porque producen un material parecido al suero. Y el epitelio de revestimiento, para aquellos que alcanzaron a ver en histología las trompas de falopio, recuerdan mucho al epitelio de la trompa de falopio. Si yo les pregunto en un examen si el cistadenoma seroso de ovario tiene un epitelio que se parece a cervix, trompa, apéndice, entonces me tienen que colocar trompa uterina. Y yo, Yo no pregunto. Bueno, estos tumores epiteliales, o sea, los que se derivan del epitelio celómico, son varios. El cistadenoma seroso, el cistadenoma mucinoso, el tumor endometrioide, del que hablamos ahorita, y el tumor de Brenner, que es un tumor que está constituido, así como este se parece a las trompas, el epitelio que reviste al tumor de Brenner es parecido al de la vejiga, o sea, epitelio transicional. Pero ¿por qué estos tumores tienen estos parecidos? Por el origen embriológico de cada uno de ellos, ¿verdad? Brenner, B-R-E-N-N-E-R. Si ustedes se dan cuenta, los epitelios que componen a estos tumores guardan mucho parecido con órganos que tienen el mismo origen embriológico. El seroso se parece al de la trompa de falopio. El mucinoso se parece al del endocervix.
y el tumor de Brenner al epitelio que reviste a la vejiga y los uréteres, que es epitelio transicional. Bueno, adicionalmente este tumor puede traer una presentación un tanto llamativa, que es la presencia de papilas. Esto es una papila, esta es otra papila, a esta la cortaron así. Entonces este es un cistadenoma seroso papilar. Cistadenoma seroso papilar. Pero ojo, si este tumor, en vez de tener una sola capa de epitelio, tiene varias capas de epitelio y tiene infiltración en el estroma subyacente, entonces ¿cómo se llamaría? Cistadenoma carcinoma, porque ya indica que hay malignidad. Ojo, este tumor, como el que extirparon allá en el hospital de Sabana Larga con el doctor Baños, Pepe Baños, para más señas. El hippie de allá. Uy, zona. Bueno, él por fuera es liso y por dentro es completamente liso. Tan liso que podría confundirse con unas meninges. ¿Ya? Yo hice la prueba allá en una universidad, que no voy a decir el nombre, pero queda en el Magdalena. Ah, ok. En el anfiteatro saqué un cistadenoma seroso, ya cortado, viejo de estar allí, y se lo puse a los estudiantes así, me retiré. Y ellos estaban allá, no, esta es la hoz del cerebro y esta es la hoz del cerebelo. Eran idénticas a las meninges. Son así, la consistencia de la pared del quiste es muy parecida a la de las meninges. Bueno, entonces cuando esas bolsas vienen por dentro con unas excrescencias, son como unas verruguitas adentro, no son más que papilas. Y vienen así en ese aspecto microscópico, entonces le dan el nombre de cistadenoma seroso papilar. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de un tumor de esto? ¿Cómo? Puede ser amenorrea, abdomen globoso, ¿qué más? Asitis. Todavía no, síndrome de Mace, pero puede llegar a tener síndrome de Mace. Pero ojo, que una paciente no va a llegar allá al consultorio, doctor, vengo porque tengo asitis, amenorrea. Ojo, la mayoría de los pacientes que tienen estas lesiones consultan por síntomas digestivos. Estreñimiento, constipación, dolor abdominal, flatulencia. Y si nosotros no tocamos a este paciente, nos vamos enseguida a formular medicamentos para el colon. Usted lo que tiene es el colon inflamado. Si nosotros lo tocamos y nos percatamos de que puede haber una masa abdominal, le ordenamos la ecografía y podemos diagnosticar este tumor, porque las manifestaciones casi siempre van a ser por desplazamiento de las asas intestinales. La masa desplaza el intestino y el tránsito intestinal se ve afectado, y por eso la persona va al baño solamente cuando ya definitivamente hay una urgencia, que pasa la materia fecal con algún movimiento que logró pasar, y por eso es que tiene estas manifestaciones clínicas. Y por eso es que crecen tanto, porque desde el punto de vista ginecológico no son tan manifiestos. Pues entonces este es un seroso, y aquí tengo un cistadenoma mucinoso. Mucinoso. Los cistadenomas mucinosos están compuestos por una masa igual que crece bastante, pero que en vez de tener una sola cavidad, tiene muchas cavidades quísticas en su interior,
que contiene material mucoide y que el epitelio que lo tapiza realmente no se ve tan claro como quisiera para que vieran la realidad. El epitelio que lo tapiza se parece al epitelio del endocervis. Recuerden que el endocervis y el exocervis hacen parte del cuello uterino y que el endocervis produce moco, ¿cierto? Entonces, este se clasifica como cistadenoma mucinoso de tipo endocervical, o muchas veces la diferenciación celular hace que se parezca a la mucosa intestinal. Entonces, cistadenoma mucinoso de tipo intestinal. Una cavidad, otra, tapizada por epitelio mucoproductor. El material rosado es moco. Enseña así con la coloración de hematoxilina y eosina. Bueno, pregunta, a ver. Preguntas. Con el tejido endometrial. Solo que no hay, o sea, si hablamos del endometrioma, estamos hablando de la lesión benigna. Si hablamos del carcinoma, el tipo endometrioide, entonces ya tiene atrofia celular, infiltración extracelular de ovarios. Ojo, en el endometrio nosotros tenemos el carcinoma del cuello uterino, en el útero, carcinoma del cuello uterino, escamoso, adenocarcinoma, y en el endometrio tenemos adenocarcinomas, de los cuales el más frecuente es el de tipo endometrioide, porque se parece al tejido normal de él. Hay de células claras, hay otro tipo de mucoproductores. Y en el ovario tenemos otro carcinoma endometrioide, ¿ya? Que tiene que ver con el origen embriológico de las células. Por eso su desarrollo es parecido al del endometrio. O sea, son dos tumores diferentes. Así como también encontramos en el útero coriocarcinomas y en el ovario coriocarcinomas. Bueno, preguntas. ¿No hay preguntas? Profe, tengo el video. Bueno, si no hay preguntas, entonces el próximo